Dos, uno. Buenas tardes, ¿cómo están? Llegó la Semana Santa. Hoy queremos escuchar la palabra de Dios en Isaías, capítulo 50, verso 4 al 7. La palabra se llama "No he intentado huir". Esta palabra es el tercer cántico del siervo del Señor que aparece en el libro de Isaías y comúnmente se lee durante la Semana Santa. Aquí se muestra la obediencia de nuestro Señor Jesús y también podemos conocer su decisión, su corazón y además su sentimiento frente a su cruz y también su muerte. Entonces, en la Semana Santa, meditando la cruz de Cristo, podemos recibir enseñanza también nosotros en este tiempo difícil que estamos atravesando. Así que, ¿qué enseñanza nuestro Señor nos da en esta Semana Santa 2021? En primer lugar, el sufrimiento de Jesús da consuelo a todos los hijos de Dios. Es decir, que, como dice en el verso 4, Dios, el Señor, me ha dado una lengua de sabio para saber cómo consolar a los cansados. Así que, hermanos, como dice la palabra, como nuestro Señor Jesús sufrió inocentemente, Él no tenía pecado, pero para dar salvación a todos los que creen en Él, Él dejando toda la gloria celestial, siendo Dios, se encarnó, vino al mundo y vivió vida de sufrimiento y además sufrió en la cruz. Así que su sufrimiento también consuela a nosotros y también podemos consolar a otros. Entonces, en esta Semana Santa, ¿cómo podemos pasar piadosamente? Tenemos que no comer carnes, no tenemos que hacer algunos deleites o cosas que nos da alegría, gozo. No consiste en eso, en cosas externas, sino nosotros, para poder pasar esta semana en forma piadosa, tenemos que encontrar consuelo en la cruz de nuestro Señor Jesús y también, meditando su sufrimiento, podemos llegar a consolar a nuestros prójimos, a nuestros vecinos. Entonces, sabemos que en este año 2021, igual que año pasado, estamos atravesando por un túnel de mucha dificultad, de sufrimiento. Aún existe el peligro de coronavirus. Muchos tuvieron que cerrar su negocio, hay dificultad económica. También pareciera que este año va a ser difícil. Frente a esta situación, muchos pueden estar desanimados, desesperados y además pueden sentir cansancio en esta vida. Pero nosotros, aun que el tiempo esté así, no tenemos que pelear, no tenemos que odiar o no tenemos que hacer conflicto con nuestro vecino o con nuestro hermano, sino que como nuestro Señor Jesús, que Él consoló a nosotros con su sufrimiento, nosotros tenemos que consolar, alentar y además compartir la fe en nuestro Dios para dar esperanza. Esta es la forma más piadosa, también espiritual, de pasar esta Semana Santa. Así que en esta semana acerquemos a nuestros hermanos, seamos hombres como Jesús, que en la cruz nos dio vida. También nosotros vayamos a dar vida a los hermanos y además podamos practicar nuestra fe en este tiempo difícil.
Y después, en segundo lugar, el sufrimiento de Jesús nos da un nuevo entendimiento acerca del sufrimiento. Como dice algunos, la fe, el Evangelio, no hace que no haya sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento nuestro Señor nos da un nuevo entendimiento. Como dice en el verso 4, dice, toda la mañana despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Es decir, no solamente nos da lengua de sabio, sino oído de sabio. La palabra crisis quiere decir peligro más oportunidad. Y además, en signo chino, crisis es como un resorte. Cuando presionamos, se convierte como una base, después esa base de resorte da una nueva oportunidad para saltar más lejos. Así que si estamos en esta crisis de pandemia, de coronavirus, en esta dificultad, si administramos mal, en la crisis podemos caernos, podemos ir para cualquier lado. Un resorte no equilibrado o no calibrado correctamente. Aquí necesitamos la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual que viene del Espíritu Santo. Si administramos bien, a pesar de la crisis, esta situación nos da un nuevo puntapié, una nueva oportunidad para crecer, para madurar y además para tener una nueva esperanza en nuestra vida. Por esto que nuestro Señor, cuando entró a Jerusalén, todo dice fue una entrada triunfal, pero no fue la gloria, sino lo que esperaba a Jesús era la cruz. Pero Jesús administró sabiamente el último momento más difícil de su vida. Allí encontramos la sabiduría de Dios. Como dice aquí que le dio oído para entender como sabios y a través de esa sabiduría Jesús pudo enfrentar sabiamente la cruz y luego dio la salvación a nuestra humanidad, a todos los hombres del mundo. Así que si Él no hubiese tenido esta sabiduría, si no hubiese administrado, no hubiese podido dar esta esperanza de nueva buena, el Evangelio, a todo lo que les abre el corazón a Él. Por eso yo una vez, cuando pastoreaba, a una casa entró un ladrón armado y comenzó a pegar al marido, y estaba la madre ahí al lado, también su esposa, y bueno, quedó muy herido este hombre porque no le daba lo que le quería. Entonces yo cuando visitaba no podía encontrar con qué palabra podía consolar a esta familia, pero después de la visita volví más consolado por la palabra que me dio esa familia. Por ejemplo, la madre me decía, cuando veía a su hijo ensangrentado, comenzó a orar, clamar al Señor, ayúdanos. Entonces ella me dijo, agradezco a Dios en ese momento tan difícil, tengo a quien acudir. Es decir, Dios estaba a mi lado, Jesús estaba escuchando mi clamor. Por eso mi hijo no falleció, no murió, sino que conservamos la vida. Después su esposa me decía, antes a veces quejaba a su marido, o a veces peleaba, pero allí se dio cuenta la importancia de que su marido esté vivo, que esté al lado, esos momentos buenos, difíciles que compartieron juntos. Entonces también agradecían en esos momentos difíciles de la vida. Así que hermanos, nosotros
que estamos compartiendo estos tiempos difíciles desde el año pasado, aún este año, nosotros consolemos uno al otro. En este momento también encontremos valores escondidos que no hemos entendido, pero creo que el Espíritu Santo nos dará nueva sabiduría para poder entender, a pesar de la crisis, cosas positivas que están pasando en nuestra vida. Así que como nuestro Señor Jesús nos da oído de sabios, así que sin desanimar, nosotros fortalezcamos nuestra fe en este tiempo difícil. Después, en tercer lugar, nuestro Señor Jesús no huyó del lugar del sufrimiento. Allí en el verso 5 y 6 dice estas palabras: Dios, el Señor, me ha abierto los oídos, no he sido rebelde ni he intentado huir. A los que me herían le ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba le ofrecí la mejilla, y no escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. En esta palabra vemos que nuestro Señor Jesús, en ese camino del sufrimiento, no intentó dar la espalda. No, dice la palabra, no he intentado huir. Entonces, cuando hay sufrimiento, muchos intentan dar la espalda, escaparse del sufrimiento. Busca algo mágico, como que no haya más sufrimiento. Pero la fe no consiste en eso, sino que la fe a veces nos ayuda a encontrar un camino donde no haya sufrimiento, pero que también la fe es enfrentar cuando hay sufrimiento. Es decir, con coraje, con valentía, enfrentar el sufrimiento y pasar por la tormenta con sabiduría. Por eso esta es la fe. No es solamente escaparnos y decir que pare el sufrimiento, sino que nuestro Señor Jesús, aún delante de la cruz, allí Él no dio la espalda, allí se enfrentó, allí participó activamente, voluntariamente el sufrimiento. Yo recuerdo en la historia de la iglesia este hombre Ignacio de Antioquía. A él todos le dijeron que se escapara, pero él en la persecución dijo: no quiero escapar, yo quiero participar junto con los que mueren allí en el Coliseo, o algunos que son crucificados, o algunos que son comidos por los leones, pero yo también quiero ir allí voluntariamente. Así que, hermanos, en esta Semana Santa seamos fuertes. Si es voluntad del Señor, no demos la espalda, como dice la palabra. Dice que no escondí mi rostro de la injuria, dice el verso 6. Entonces no escondamos, no seamos cobardes, sino que con fe, con nuestro coraje, valentía, bueno, salgamos hacia adelante y seguimos orando que Dios en esta semana o en este año haga su voluntad. Así que, hermanos, en esta semana otra vez meditemos esta palabra y que nuestra fe, a pesar de la dificultad, que seamos entrenados, fortalecidos y que salgamos, como dice en Job, como oro puro. Este oro, la fe, que cada vez brille más en nuestras vidas y que seamos fuertes y para poder acompañar juntos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos. Gracias, Señor, por esta palabra. Danos más fe, coraje y fortaleza, Señor, para enfrentar el sufrimiento y también en este tiempo de Semana Santa podamos consolar a otro, como nuestro Señor Jesús, que nos consuela desde la cruz de Cristo, y el sufrimiento
no sea algo en vano, sino que en ella, en Él, nosotros podamos encontrar entendimiento, nueva fe, Señor. Gracias, en nombre de Jesús, oramos, amén.